Durante la Guerra Civil Española, la población se dividía en dos bandos, el sublevado y el republicano. El sublevado decía que la mujer debía estar sometida al hombre y debía seguir las reglas de la Iglesia Católica. Se llamaban franquistas y eran de derecha, mientras que el bando republicano o leal defendía la Segunda República Española y querían que la mujer fuera libre y emancipada. Eran de izquierda y se dividían en comunistas y anarquistas. Os vamos a contar la historia de dos mujeres, muy distintas y de su vida durante la Guerra Civil Española. Empezaremos contándoles la historia de María Dolores, una mujer que pertenecía al bando republicano. Me llamo María Dolores, soy una mujer feliz pero con dificultades. Mi vida ha sido difícil, ya que no soy especialmente rica. Mi marido lucha al frente, y yo ocupé su puesto de trabajo por un tiempo, pero mi salario era mucho más bajo que el suyo, ya que nosotras las mujeres en esta época nos discriminan socialmente. Así que pasé a ser parte del bando republicano. La vida en la Segunda República era más justa, y se vivía mejor. Algún día llegaré a ser una mujer libre. Actualmente formo parte del partido anarquista y tengo 2 hijos, Juan y Lucía. Una noche estábamos comiendo en la pequeña mesa de nuestra humilde casa. Había preparado un puchero con las sobras de comidas anteriores. Mi hijo mayor Juan había conseguido robar 2 huevos. Nos sentíamos realmente afortunados, ya que eran tiempos de pasar hambre. Cuando terminamos de comer, pregunté a mi hija Lucía si podía ir al manzano que teníamos en nuestro pequeño patio a recoger frutos. Pocos minutos después escuchamos fuertes ruidos y la casa empezó a temblar. El plato que estaba lavando se me cayó de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos. Ya había escuchado ese ruido antes, típico de las guerras. Mi único pensamiento era Lucía. Debía de salir a buscarla, pero mi hijo no dejó que saliera. Era demasiado tarde. Me senté y lloré. No sabía cuánto tiempo había pasado, no podía pensar, estaba desesperada. Mi interior sabía que ya era muy tarde, pero tenía que buscarla, era mi deber como madre. Cuando el ruido mortífero cesó, salí, corrí hacia el patio y allí estaba. El pobre cuerpo de mi hija, vestido con su pijama blanco, ahora calcinado. Me tumbé a su lado y lloré. En ella seguía viendo una chispa de vida. Dejé su pelo dorado correr por mis dedos. Acaricié su cara y ella dio su último suspiro de vida. Antes no daba mucha importancia a la política, ya que lo más importante para mí era llevar el pan a la mesa para que mis niños pudieran comer. Pero desde que murió mi pobre Lucía, decidí que debía de hacer algo para que todas las muertes de personas inocentes cesaran. Así que me uní a la Asociación de Mujeres Anarquistas, para así lograr un mejor futuro. Todos los días me levantaba muy temprano para ir a trabajar en una fábrica de textiles. Tenía una jornada laboral de 12 horas. Cuando salía del trabajo, me reunía con las demás mujeres de la asociación para organizar las diferentes protestas que había que llevar a cabo. Intentábamos acabar con la guerra y convertir a España en un país libre y pacífico. Seguidamente iba a casa con mi hijo, que a su vez trabajaba en una mina. Nota sobre las asociaciones de la época. Entre las asociaciones de mujeres durante el periodo de la Guerra Civil Española había la Asociación de la Falange Española, era una asociación franquista, el POUM, la Asociación de Mujeres Antifascista y Unión de Muchachas, que eran comunistas. Asociación de Mujeres Libres Anarquistas. Esa última asociación de la que forma parte María Dolores se inspira a ideales de libertad e igualdad económica entre obreros y clase alta. Por eso, rechazan la necesidad de un Estado y o un poder público que gobierne sobre las personas. El anarquismo se centra en el individuo y en la crítica contra la sociedad. Su objetivo es una sociedad libre. Cada domingo escribía una carta a mi marido con la esperanza de que las recibiera o siguiera vivo. Yo era analfabeta, ya que las mujeres pobres como yo no tenían derecho a una educación, aunque fui afortunada en este aspecto, pues una mujer daba clases en la asociación 2 veces a la semana. En ellas aprendí a escribir estas cartas, aunque nunca recibían respuesta.
Aquel era un día aparentemente feliz. Protestábamos por la igualdad de derechos. De pronto, un silencio abarcó toda la plaza. Disparos empezaron a oírse. Sangre empezó a salir de mi pecho. En aquel momento supe que había acabado. Pensé en mis años felices, en Lucía, en Juan, mis amigos. Las chicas de la asociación me gritaban, me sacudían, pero mi alma ya había salido de aquel cuerpo inerte. Y ahora era por fin libre. Sentí una gran paz y marché. Pese a todos los acontecimientos tristes ocurridos en mi vida, fui feliz al luchar por mi país. Sé que al fin y al cabo no fue en vano, pues muchas otras mujeres murieron al frente ocupando el puesto de sus maridos. Yo prefería luchar que quedar subordinado a un hombre, aunque eso suponiera mi muerte. No todas las mujeres republicanas eran anarquistas. También existían las comunistas que se reunían en el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Es importante no compararlo con el comunismo stalinista, ya que ese no quería imponer una dictadura, tan solo quería igualdad entre los obreros y clase alta. Los comunistas de Rusia destruyeron el POUM. Entonces, todos sus miembros y dirigentes empezaron a reunirse clandestinamente. Al final de la guerra civil, tras la victoria del franquismo, todos los partidos del bando republicano tuvieron que exiliarse o peor fueron encarcelados y fusilados. La vida de María Dolores fue trágica, aunque también tuvo momentos felices, como cuando se unió a la Asociación de Mujeres Anarquistas. María fue asesinada durante una protesta por el bando franquista. No obstante, la protesta fuera pacífica. La dura represión causó su muerte y la de muchas otras mujeres de ese bando. Juan se alistó en el ejército por obligación, ya que su padre había muerto. Ninguna de las cartas a María llegó a su destino. Con sus maridos al frente, las mujeres empezaron a ocupar los puestos de trabajo. Realizaban trabajos como guardia, fabricación de bombas y granadas, y servicios de abastecimiento de las tropas. En la sanidad comenzaron a realizar trabajos como servicio de ambulancia, retirada de heridos y hospitales de sangre. En marzo de 1937, un decreto estableció un salario por esos trabajos, ya que antes no eran remuneradas. Aún así, las condiciones de trabajo eran muy duras y las mujeres sufrían de discriminación salarial. Además, las actividades artísticas tuvieron un papel importante. Ofrecían sus servicios gratuitos en festivales beneficiosos, cuyos fondos se destinaban a hospitales de sangre, guarderías o milicias. Otras formaban parte de espectáculos teatrales. Otras muchas mujeres tomaron el fusil y murieron y lucharon en el campo de batalla. Ahora les mostraré la vida de una dama del bando franquista. Una mujer que lo tiene todo, menos la libertad, pero que no lucha por tenerla. Me llamo Carmen Polo y soy la mujer del dictador Franco. Franco y yo nos conocimos en Tarna, en una parroquia cristiana. Mi padre no quería que me casara con él, habría preferido un aristócrata, ya que decía que Francisco Franco era muy poco para mí. Por ese motivo no vino a nuestra boda. Yo le entendía, pero Franco me fascinaba. Él y su poder. Nos casamos el 23 de octubre de 1923 en la iglesia de San Juan el Real. Mi matrimonio nunca llegó a ser feliz. Hubo momentos muy difíciles, como cuando Francisco tuvo que irse a África durante 15 meses. Siempre fue un marido duro y machista. Me consideraba como una mera ama de casa y hacedora de hijos, y muchas veces llegué a odiarlo en silencio. Las cosas se complicaron cuando di a la luz a mi hija, María del Carmen. Él se convirtió en el jefe de Estado y muchos opositores políticos empezaron a darnos caza, a mí y a mi hija. Estábamos en constante peligro, así que decidí irme a Francia con ella, bajo nombres falsos. Nuestra vida cambió radicalmente. Antes era una mujer frívola y con todas las comodidades. Tenía gente en mi casa que realizaban las tareas domésticas y me servían. Mi única tarea era ser la primera dama de España. Mi pasatiempo favorito era probarme y comprar todo tipo de collares.
El bando franquista era liderado por Franco. Era apoyado fundamentalmente por las clases conservadoras, profesiones liberales, sectores religiosos y una muy pequeña parte del campesinado. El bando franquista no solo era apoyado por las clases altas de España, sino también por otras potencias europeas, denominadas potencias del eje. La Italia fascista de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler y pequeños contingentes voluntarios de otros países, como Irlanda. Además, el ejército sublevado contó con abundantes tropas de choque procedentes de lo que entonces era el Marruecos español. A diferencia de las mujeres del bando republicano, las del nacional estaban sometidas al hombre y seguían estrictamente las reglas del catolicismo. No tenían ningún tipo de libertad ni derecho, y ni querían tenerlo, ya que pensaban que era una cosa inaudita. Antes, las mujeres eran consideradas objetos y máquinas creadoras de hijos, pero durante la guerra tuvieron que ocupar los puestos de sus maridos y demostraron que eran igual que los hombres. Podían por fin ser tratadas como seres humanos capaces de aprender, realizar un trabajo o intervenir en conversaciones masculinas. Eso antes era una cosa inaudita. Muchas mujeres revolucionarias pronunciaron citaciones como: las mujeres ya no éramos objetos, sino seres humanos, personas a la misma altura que los hombres. Rosa Vega. Yo era la única mujer. Solía dormir en una misma cama con 2 o 3 muchachos sin que pasara nada, absolutamente nada. Había un nuevo sentido de las relaciones humanas. María Solano.